trata de la montaña. Pueden contar si quieren los aires, si tienen mucho calor. No se trata de la montaña. Hoy vamos a hablar específicamente de la fe. Ya hemos tratado en algún momento de la fe, pero tiene muchas cosas, mucha profundidad en la que hoy vamos a hablar y la que hoy el Señor nos va a llevar. Así que hoy necesito saber si hay muchos de los que están aquí que está su fe activa, que está dispuesta. Aquellos que crean que los milagros existen, que Dios puede levantar al paralítico, que Dios puede dar vista a los ciegos, que Dios puede devolverle el oído a los que perdieron su audición, que Dios puede sanar el cáncer como lo vimos en este lugar. Si hay alguien que hoy esté atento y activa la oración, la fe, va a poder ser transformado. Así que vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 11, versículo 1, búsquenlo en su Biblia ahí, Hebreos 11, 1. Vamos a leer Hebreos 11, 1, 2 y 3. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo encontramos decimos fuerte amén. Hebreos 11, 1, 2 y 3. ¿Lo encontraron? Mientras que lo buscan, oramos. Señor, en esta mañana hermosa que nos has regalado, gracias por mi hermano que veo regresar en el fondo, por mi hermano que viene por primera vez, por mi hermana que llega por primera vez. Gracias por los que regresaron, Señor, y gracias por los que se mantienen. Gracias por los que están luchando hace muchos años. Gracias por los que vienen de lejos, por los que vienen de cerca. Gracias por los bebés, por los niños, por los jóvenes. Pero en esta hora, Señor, cada una de esas áreas necesitamos de tu palabra. Por favor, la leeremos con todo respeto, humildad, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz. Nos encomendamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos juntos. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Así que todos conocemos por lo menos el primer versículo que lo hemos leído siempre, lo recordamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero versículos 2 y 3 sigue hablando de la fe y nos vamos a encontrar con hasta el versículo 24, por lo menos Dios hablando en su palabra a través de la fe y de lo que la fe hace. En el versículo número 2 dice: por la fe los antiguos encontraron buen testimonio. Pero en el versículo número 3 dice: por esta misma fe también nosotros podemos entender que el universo y todo fue constituido de lo que no se veía. Porque lo que no se ve lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así que nosotros podemos ver rápidamente que la fe lo abarca todo. Que la fe no es solamente el poder conocer a Dios, el poder abrir nuestro entendimiento, sino que hoy vamos a ver también que la fe puede hacer cosas inimaginables. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vamos a poder entender que si tienes una enfermedad, Dios la puede sanar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vamos a poder saber que si tienes una pregunta, Dios la va a responder. Hoy vamos a poder comprender que si hay algo que te está obstaculizando con el propósito de Dios, Dios lo puede echar afuera si creemos en Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que hoy es muy importante que nuestra fe esté activa, que nuestro conocimiento de Dios esté activo, que nuestro conocimiento de la creación esté activa, pero sobre todo que aprendamos a vivir una vida de fe. Gloria a Dios. ¿Sabe? El primer versículo define a la fe. Después la fe lo dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El segundo versículo nos dice que la fe nos enseña a tener buen testimonio. Dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por esa fe, porque creyeron en Él. Y todos los que estamos aquí creemos en el Señor. Todos los que estamos aquí reconocemos que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es bueno. Sabemos que Él es impresionante. Así que por esa certeza, por ese conocimiento, hemos estado dispuestos a transformar nuestra vida. No depende de nuestra transformación del hermano, de la hermana, del que está delante, del que está atrás.
ni de nuestra cónyuge, ni de nuestros hijos, sino que nuestra transformación al testimonio de Dios depende de nuestra creer en Él. Cuando nosotros creemos en Él, estamos dispuestos a cambiar nuestra vida toda. Estamos dispuestos a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de amar, de perdonar, de hablar. Todo estamos dispuestos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es real. A veces cuando nos cuesta el cambio es porque es una lucha verdadera, pero otras veces porque nos falta la fe. Porque dice, los antiguos alcanzaron buen testimonio por esta fe. Pero no era una fe en sí mismo, una fe en Dios, como lo hablamos un tiempo atrás. Ahora, cuando nuestra fe mengua, nuestro testimonio mengua. Cuando nuestro conocimiento de Dios decae, nuestra manera de hablar, de comunicarnos y de vivir también decae. Cuando nuestra comunión con Dios se aleja, nuestra fe va perdiendo fuerza y vamos perdiendo testimonio. Te dicen, ¿por qué será que el diablo siempre me gana y caigo? No es que el diablo te gane, porque si estás con Cristo somos más que vencedores. Lo que hiciste fue apartarte de Dios. No hay ninguno que yo conozca acerca de Dios, y se lo voy a decir para activar su fe, que pierda una batalla. No lo conozco. No existen. Cuando nosotros perdemos es porque nosotros hemos apartado nuestra mirada de Dios. Mira, yo soy parte del proceso de Dios y todos los que estamos aquí somos parte de un proceso. Pero a las caídas no les llamamos procesos. A las caídas les llamamos no hemos estado. Debemos ser muy sinceros, muy despiertos para reconocer que nuestra pérdida no estuvo a causa por el diablo, sino por nosotros habernos alejado de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Aunque me miren así. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tendrán miles de aflicciones, pero confiad en mí, pues yo he vencido al mundo. Dios no dice, y voy a ver si puedo hacerlo contigo. Dice, confíen en mí, porque yo ya vencí. Él fue tentado en todo, Él fue probado en todo, Él fue atacado en todo, pero fue limpio, sin mancha y no perdió ninguna batalla. Él venció. Así que activa tu fe en esta hora. Dale un aplauso al Señor. De verdad, hay veces que nosotros tomamos algunas cosas que perdemos como que perdimos una batalla, pero no hablo de cosas que perdimos, sino de relación que perdimos, porque hay cosas que Dios nos saca porque no la necesitamos, y eso no es perder una batalla. Nosotros perdemos una batalla cuando perdemos nuestra fe. Y hoy vamos a ver por qué estoy insistiendo en esto. El versículo número 3 dice, por la fe nosotros pudimos entender cómo fue constituido el mundo. Escucha una cosa. En este siglo que estamos, donde la ciencia ha aumentado, donde la tecnología ha crecido tremendamente, inimaginablemente a nuestros pensamientos, todavía las personas no tienen el conocimiento que tenemos los hijos de Dios. Se preguntan cómo ha sido hecho el mundo, cómo fue creado, qué teoría es la mejor, cuál será, cuántos millones de años tiene el mundo, cuándo nació, cuándo empezó, terminará, se expande, no se expande. Pero nosotros ya tenemos la respuesta por medio de la fe. Dice, por la fe nosotros sabemos que el mundo fue constituido por Él. Porque el mundo, el universo y todo lo que vemos fue constituido por su palabra. Así que sabemos que lo que fue creado, lo que vemos que fue creado, fue hecho por lo que no se ve. Ese principio hoy en día se está descubriendo en la ciencia, que es el principio que todo lo que tiene una existencia tiene un principio. Y eso afirma lo que Dios dice, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la ciencia dice, si hubo un principio para la creación del mundo, tiene que haber un creador superior que lo haya existido. Aunque ellos no lo nombran Dios, nosotros por la fe, miles de años antes que la ciencia descubriera esto, ya sabemos que fue Dios el que creó los cielos, la tierra y el universo todo. Así que gracias le damos al Señor, porque Él se lo escondió a los sabios de este mundo para darle el conocimiento
a lo vil de este mundo y a lo necio. Ahora, del versículo número 4 en adelante, todo este capítulo, la palabra del Señor habla de lo que nosotros llamamos los héroes de la fe. Ustedes van a leer después en su casa, estoy seguro, todos los versículos que siguen, y la palabra empieza a hablar por la fe y empieza a detallar todo lo que han hecho hombres y mujeres por la fe. Abel dio una buena ofrenda, por la fe Abraham dejó su parentela para ir a una tierra que no conocía, por la fe Moisés salió de Egipto, por la fe abrió los mares, por la fe, dice la palabra del Señor, Sara siendo aún estéril y siendo una mujer ya crecida, concibió un hijo. Por la fe también dice Rahab resguardó a los que habían ido a ver cómo era la tierra de Jericó. Por la fe hemos visto grandes milagros y prodigios. ¿Sí o no? Ahora, la palabra del Señor dice, por la fe estos hombres y mujeres alcanzaron cosas grandes. Y aunque no vieron lo que nosotros sí vimos, que es nuestro Señor Jesús venir como hombre, dice, y los saludaron desde lejos, creyendo que lo tenían. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros leemos estos próximos versículos? Normalmente, cuando leemos a los héroes de la fe, hay algo que dejamos de lado en la ecuación. Creemos que esas proezas y esos milagros fueron establecidos en personas especiales. Aunque quizás no nos demos cuenta, o sí, creemos que esas promesas fueron para Abraham, esos milagros fueron para Jacob, esas visiones fueron para Daniel, esas transformaciones de su propio cuerpo solo fueron para Sara, ese resguardo fue solo para Rahab. ¿Por qué? Porque creemos que esa fe solo actúa en esas personas. Y vemos a los hombres y a las mujeres de fe muy de lejos. Eso nos juega en contra. Porque consciente o inconscientemente la iglesia en el tiempo de ahora cree que los milagros fueron para ellos. Que Dios obró en Pablo, que Dios obró en Silas, que Dios obró en Pedro. Dice que la sombra aún de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Lo cantamos? ¿Sí o no? Y eso lo dice la palabra, que aún la sombra se ponía en los cuerpos. Escuchen, ¿saben por qué cantamos con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos? Porque dice que aún ponían a las personas enfermas y a ver si Pedro cuando pasaba caminando la sombra tocaba a los enfermos y se sanaban. Sabemos que era el Espíritu Santo de Dios que lo hacían. Le traían ropa a Pedro para que oraran por los enfermos que estaban lejos y se sanaban. Pero no era eso, ni la ropa, ni Pedro, ni la sombra de Pedro. Lo que estaba manifestándose ahí era lo mismo que hoy en día quiere manifestarse en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Escucha, dice por la fe Enoc caminó 365 años con Dios y Dios se lo llevó. Ahora nosotros decimos, qué tremendo lo que hizo Enoc, pero porque lo miramos de lejos. Ahora vamos a revisar qué nos dice Santiago de uno de los profetas más grandes o mayores, como se lo llaman. Vayamos al libro de Santiago y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Santiago está después de Hebreo, así que lo van a encontrar enseguida. Santiago capítulo 5, versículo 17. Leímos Hebreo. Muevas unas hojas para adelante y van a encontrarse con Santiago. Capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Hemos mostrado a los grandes hombres de la fe. Enoc, Abel, Moisés, Abraham, Rahab y tantos otros. Ahora, Santiago toma a uno de los grandes profetas y también lo expone, pero mira cómo lo expone. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mira, Santiago expone
a uno de los profetas y nos acerca a ellos. La intención de Santiago es la misma que el Espíritu quiere hacer hoy con nosotros. Escúchame bien. Santiago dice, miren, ustedes han escuchado de los profetas, ustedes han escuchado de los jueces, ustedes han escuchado de los grandes hombres de fe. Pero quiero decirle algo. Elías, el que hizo descender fuego del cielo, el que vio los carros de fuego del Señor y Dios se los llevó y no vio la muerte, el que abrió el Jordán, el que hizo tantas cosas, ese Elías era como tú y yo. No había una diferencia. Y lo expone de esta manera, y a mí me gusta eso, que los ministros nos expongamos de esta manera, aunque no llegamos a darle el cordón a Elías, obviamente. Dice, ¿sabe qué? Elías era un hombre sujeto a pasiones como hermanos. Escucha, tenía luchas en su mente como las tienes tú ahora. Tenía pensamientos que seguramente él hubiera querido borrar para siempre, como tú los tienes y yo. Tenía deseos que no acompañaban lo que Dios quería de él. Tenía miedos, tanto así que la palabra nos enseña que tuvo que correr un mandato de la esposa del rey. Tenía temor. Muchas veces en su vida su fe no estaba a tope. Un día vio el fuego caer y otro día escuchó el silencio aturdidor de Dios. Un día estaba en lo más alto viendo cómo la gloria de Dios se manifestaba a través de él, y otro día quería quitarse la vida o quería que Dios le quitara la vida porque ya no podía más con su propia vida. Era un hombre como tú y yo. Era un hombre que dolía, que lloraba, que sentía. Me gusta mucho leer Jeremías, porque Jeremías es muy expresivo, llora mucho. Algunos le dicen que era el profeta llorón, pero si ustedes leen Jeremías y Lamentaciones, verán que tenía motivos por el cual llorar. Era un hombre fuerte, era un jovencito, pero era fuerte, era valiente. Él hizo cosas y transmitió palabras que el Señor le dio muy difíciles para ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Eran hombres y mujeres como nosotros. Rahab era una prostituta. Sara era alguien que se rió cuando el mismo ángel de Dios le prometió que tendría un hijo al tiempo señalado. Abraham tuvo miedo. Moisés quiso esconderse. No le creyó a lo que Dios iba a hacer. Moisés le pidió una ayuda, otro que lo ayudara porque él creía no poder cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres de fe que la palabra señala podemos darnos cuenta que tenían sus debilidades? Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo hablamos sobre la vida de Enoc y que la palabra dice Enoc caminó con Dios 365 días y Dios se lo llevó. Y algunos cuando leen se creen que Enoc solo estaba caminando con Dios, pero Enoc tuvo hijos, tuvo hijas, tuvo nietos. Seguramente se tuvo que despedir temprano de alguien, seguramente lloró una muerte porque vivió muchos años, seguramente sufrió, seguramente vio cosas que no le gustaban, seguramente luchó con sus pensamientos, porque no, era como tú y yo. Ahora, ¿qué nos distinguía a estos hombres y mujeres de Dios? ¿Cuál era la diferencia entre esos hombres? Es que tenían fe, es que la fe era su estandarte, su baluarte. Ellos sabían que no dependía de ellos, sino que dependía de Dios. Ellos sabían que lo que Dios podía hacer no dependía de sus debilidades, sino que dependía de la fortaleza que Dios ponía en él. Y ahora vamos a ver un relato de cómo Jesús mostraba la manera de que tú y yo tenemos que tener fe. ¿Me acompañan hasta Mateo capítulo 17? Mateo 17, versículo 14 al 21. Mateo 17, 14 al 21. Vamos a extendernos en esta hora y vamos a tener un tiempo de oración, pero quiero que todos puedan activar su fe. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor así, lo leemos juntos. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló a Jesús delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis al monte que pasara de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Estaba con algunos, dos de sus discípulos, y abajo había un mover, un movimiento. Un hombre traía a su hijo, que él le dice que era lunático, que se revolcaba en el fuego, que se revolcaba en el agua. Lo que el espíritu quería hacer era tratar de matar a este joven. Entonces el padre lo trae con los discípulos y le dice: hagan algo porque no puedo con él. He escuchado que Jesús sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, y aquí está mi hijo, ayúdenlo. Y los discípulos empiezan a orar fervientemente. Estoy seguro que gritaban, que oraban, que clamaban, pero el joven seguía igual. La pregunta era: ¿qué estaba sucediendo en ese lugar que el endemoniado no era libertado? Jesús estaba ahí, muy cerca de ellos. Ellos conocían al Señor. Ellos habían visto a Jesús levantar a paralíticos, sanar enfermos, libertar a los oprimidos, pero ahora no estaba funcionando. Todo lo que ellos habían visto, experimentado, oído, no funcionaba. Entonces yo estoy seguro que los discípulos que estaban ahí decían: esto debe ser, porque esta obra no depende de mí. Esto debe ser porque Dios no me quiere usar a mí. Y seguramente te ha pasado. ¿Has querido predicarle a alguien y no te han salido las palabras? ¿Has querido orar por algún enfermo en tu familia y la enfermedad se mantiene? ¿Has querido clamar por tu propia vida y sientes que nada pasó? Y estoy seguro que en tu mente, en tu corazón dice: es que esto debe ser trabajo del pastor. Esto debe ser trabajo del ministro. Esto debe ser trabajo de otro. Dios no va a obrar en mi vida. Necesito a alguien más. Pero Dios en su palabra dijo: no necesitan intermediarios entre las personas y Dios. El único intermediario es nuestro Señor Jesús. Ahora bien, los discípulos dicen: ¿qué estará pasando que este joven no es sanado? ¿Qué sucederá? Y muchos creemos es que esta tarea es para los siervos de la fe. Y ahí decaemos. Es que esta tarea debe ser para hombres y mujeres distintos, diferentes. Esta tarea no es para cualquiera. Y de verdad, es real. La obra que Dios encomendó no es para cualquiera, pero sí que es para todos. La obra que Dios encomendó a su iglesia es un llamado general. El Señor no dijo: y pondré pastores para que sanen, y pondré pastores para que tengan poder. Dijo: no, llamaré a mi iglesia y le daré a mi iglesia, a toda la iglesia, autoridad contra el infierno, contra las potestades, contra las enfermedades y aún contra la naturaleza misma. Yo le daré autoridad a mi iglesia. Pero escucha, nosotros creemos que no podemos, o muchos creen que no podemos. Y a veces tomamos el Evangelio y la fe por los primeros 2 versículos. Creemos en el Señor y nuestro testimonio es cambiado, gloria a Dios. Hemos reconocido por dónde fueron hechos los cielos, la estrella y el universo. Reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Pero nos perdemos en los beneficios. ¿Verdad que el salmista decía: bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Y mientras que yo miraba la obra en esta semana que Dios estuvo haciendo en toda nuestra vida como iglesia,
Y vamos a preparar con la hermana de multimedia un video con una historia que va a estar especial. Pero mientras que yo preparaba decía, Señor, qué grande lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Y yo miraba y decía, mira cómo los hermanos responden, cada uno, yo llevo algo, y cómo pudimos hacer de la nada, absolutamente de la nada, lo hicimos todo, hermanos haciendo comida, vendiendo comida por un lado, otros trabajando, otros en la oración, otros comprando. Yo dije, qué tremendo esto. Pero algo me decía en mi espíritu, mirá Jonathan, que hay algo más. Pero yo estoy tan emocionado. Y decía, Señor, espera. ¿Cómo que algo más? Yo no quiero ya quiero que acá se ponga pausa a mi vida y listo, Señor, me quedo con este momento de mi vida. Es sublime ver a los hermanos trabajar contentos. Después, las hermanas y hermanos que trajeron alimentos para los niños, que depositaron un tiempo para darle de comer a nuestros niños en la escuelita. Dije, Señor, esto ya no es todo. Y Él me dijo, no, hay algo más. Yo digo, no entiendo, Señor. Y otra vez me recordó ese llamado que Dios hizo a mi vida y a la iglesia. Yo estaré delante de ti, haré pedazos puertas de bronce, despedazaré cerrojos y estaré delante de ti para que sepan que yo, Jehová, tu Dios, estaré delante de ti a donde quiera que tú vayas. ¡Aleluya! ¡Escucha! Mira, yo también hice eso, dije gloria a Dios y aplaudí como algunos nomás, porque de este lado casi ninguno aplaudió. Yo también lo hice así. ¿Sabes por qué? Porque no lo entendí. Y ayer, Dios no deja de sorprender a los que lo buscan. Escucha, te lo aseguro. Dios no deja de sorprender a los que buscan. Y hay una frase que leí en un libro que se llama Persigue tu león, que dice, si construyes, Él viene. Y esa frase me quedó marcada. Yo dije, si construyes, Él viene. Mira, si tú y yo construimos un altar para Dios, Él viene. Pero a veces nosotros queremos que Él venga para recién nosotros construir. Mira, todo lo que estamos construyendo no es solamente para que lo veamos lindo, es porque sabemos que hay algo más, que Dios tiene algo más en nuestra vida. Pero escúchame bien, no nos quedemos solamente en la construcción edilicia. Y estamos muy emocionados, reitero, estoy sumamente emocionado. Quiero venir hoy de tarde a seguir construyendo. Pero Dios me dijo, decirle a la iglesia que hay algo más. ¿Qué significa, Señor? Dice, examina el llamado. Estaré contigo, haré pedazos puerta de bronce, romperé cerrojos, para que sepas que Jehová tu Dios está contigo delante de ti donde quiera que vaya. Y Él me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y explotó mi mente. Cuando estaba en la oficina ayer, me enloquecí. De verdad no puedo expresar todo lo que sentí. Pero empezó a abrirse un abanico de cosas. Un abanico de ideas. Yo diciendo, no me están pidiendo los jóvenes de Ciudad del Plata. Yo dije, no, Señor, no te estoy pidiendo los jóvenes de Ciudad del Plata, te estoy pidiendo los jóvenes de Uruguay. Se vamos bien. ¿Y sabes qué? Y me dice, y no me estás pidiendo los jóvenes. ¿Y qué estás construyendo para eso? Y empezó el Señor a darme una idea y me dice, ¿por qué entonces no empiezas a expandir y a creer de verdad que yo estoy con ustedes y que haré delante de ustedes y que haré cosas grandes y ustedes no han visto? Y empecé a entender y dije, ya sé, Señor, vamos a extender las etapas que te dice el pastor, vamos a seguir trabajando. Escúchame. Le dije, Señor, vamos a hacer, escucha, ay, lo están grabando, pero no importa. Vamos a hacer un trabajo que va a extenderse a todo el país. Yo sé que ustedes me piensan que estoy loco, gracias por eso, me gusta que piensen así. Estoy buscando un par de locos, de verdad. Ayer me decía un hermano, me dice, no te olvides cómo creció la iglesia. Y también me hizo un clic. La iglesia, nuestra iglesia, aquí creció en la pandemia. En una locura. Cuando todos decían que no, Dios dijo que sí. Y Dios me dice, si yo estuve con ustedes en la pandemia, si yo los guardé, si tomaban mate entre todos, si se abrazaban, si se saludaban, y ni uno estuvo internado, ¿ustedes se creen que solamente yo los tengo aquí para construir un templo? ¿Saben por qué están construyendo esto? Porque mientras que haya vasija, habrá aceite en su hogar. Mientras que haya vasija, habrá cosas para hacer. Estoy entendiendo
que involucre aún a todo el gobierno y vamos a hacer una transformación en los jóvenes. Le vamos a enseñar a los jóvenes las ideologías que están aquí en la Biblia. Vamos a pelear contra la ideología de género, nos van a sacar otro canal más, perdón, hermano. Vamos a pelear contra la ideología de género y vamos a presentarle a nuestros jóvenes la verdad. No solamente vamos a trabajar con los jóvenes que sabemos que están en adicción y que los vemos, vamos a trabajar con los jóvenes que están en angustia y en depresión, que ni siquiera sus papás lo saben. Pero para eso necesitamos volvernos locos. Y por eso hoy el Señor nos trajo este mensaje. Escuchen bien. Los discípulos dijeron: mira, Señor, no está pasando nada. Jesús baja del monte. Y el padre de este jovencito le dice: mira, Señor, maestro, he traído a este muchacho, a mi hijo, y tus discípulos no saben qué hacer con él. Y saben que, como estamos en otra temporada de la iglesia en crecimiento, formarnos como el corazón de Dios, hay veces que nos sucede eso. ¿Por qué cuando viene el enfermo aquí no creemos que Dios los pueda sanar? Dios me dijo: mira, sané a 2 de la iglesia de cáncer. Y ustedes sigan sin creer. Yo dije: espera, Señor. Y empecé a escribir. Ustedes saben que empecé a escribir tanto y tuve que salir de la oficina y contarle a mi esposa: guardate todo esto que te voy a decir. Y mis hijos me miraban como diciendo: papá se volvió loco. Pero dice: guardate esto porque no me lo quiero olvidar. Y el Señor me decía: mira, en la iglesia hay más de 10 matrimonios restaurados que estaban a punto de perderse. En la iglesia hay más de 40 jóvenes que tuvieron en algún momento, y adultos, problemas de adicción, y yo los restauré. En la iglesia hay muchos niños que nunca habían recibido un abrazo y lo están recibiendo. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué todavía no me creen? Yo dije: Señor, no lo sé. Y él me decía: porque conocen que es la fe. Versículo 1 lo tienen claro, versículo 2 lo tienen claro, versículo 3 también, pero creen que los héroes de la fe ya pasaron. Pero el Señor dice: quiero levantar una generación de héroes de la fe. Hombres y mujeres que hagan milagros y prodigios a través del Espíritu Santo. No tienen que aplaudir más de eso. Dios te quiere volver un héroe. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo Mateo 17. Miren lo que dice aquí: gloria al nombre poderoso del Señor. Dice: respondió Jesús y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar de vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y dijo: tráelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Y saben qué pasó? El muchacho quedó sano. Escucha. Yo sé que dicen: y bueno, pero era Jesús. Pero en el momento exacto que Jesús le dijo: demonio afuera, el demonio tuvo que salir. Con toda la locura que tenía y todo, se fue. Ahora todos los discípulos lo estaban mirando a Jesús, todas las personas. Y los discípulos lo llamaron aparte. Versículo 19, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús le dijo: porque el demonio era muy fuerte. No, en realidad Jesús nos miró y le dijo: porque no es para ustedes el de echar fuera demonios. No, si estás leyendo la Biblia te das cuenta que en realidad lo que Jesús dijo: ustedes no lo pueden echar porque no tienen autoridad espiritual. No, Jesús en realidad le respondió a los discípulos: ustedes no pueden echar los demonios afuera porque es para algunos 2 o 3, es para los pastores echar fuera demonios. No, Jesús lo miró a los discípulos y le dijo: ustedes no lo pudieron echar por vuestra poca fe. Y sigue diciéndole algo: de cierto os digo que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, yo creo que tengo todavía un grano de mostaza en casa que me trajeron una vez, se lo voy a traer. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, la traducción es al monte, pero la traducción es la montaña. Tú le dirías a la montaña: sácate de ahí y échate al mar, y la montaña te obedecerá. Escucha, iglesia,
a ti, si le dice a la montaña, escucha, a un monte se te pone adelante y dice, te me vas para afuera, el propósito de Dios es para adelante, el monte se tiene que, alguien tiene que escuchar esta palabra. Hoy quiero despertar de la fe, escucha, hoy quiero despertar de la fe en lo espiritual. Mira, escúchate, 3 opciones Jesús podría decirle a los discípulos. Este relato, mira, es por su poca fe. Porque si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, yo les daría la fuerza para escalar la montaña, cruzarla y mantener la fuerza. Esa fe tú y yo la conocemos, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros dijimos, yo sé que Dios me dará la fuerza? ¿Sí o no? Escucha, estamos acá. ¿Creen que Dios puede hacer algo grande? Entonces, Dios podría haberle dicho, si tu fe fuera como un grano de mostaza, mi querida iglesia, yo le daría la fuerza para escalar la montaña, para bajarla y llegar al propósito. Esa fe ya la conocemos. Y es verdad, Dios no puede dar la fuerza. Punto número 2. Jesús le podría haber dicho, discípulos, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, yo les daría entendimiento y sabiduría para que rodearan la montaña y para que el camino fuera más tranquilo y más liviano. Y Dios ya lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Cuando lo sacó de Egipto a la tierra prometida, hizo rodear para que no se encuentren con alguna guerra que todavía no estaban listas para hacer. Esa fe de estrategia y sabiduría ya la conocemos, ¿sí o no? Dios no nos dio la estrategia. Escucha, mira nuestra iglesia. Dios no nos está dando la fuerza para construir y para llegar a cosas inimaginables, ¿sí o no? Fue Dios, escucha, todo esto que recibimos fue Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios no nos dio la sabiduría. ¿Se acuerdan que el culto pasado dije que estamos pensando en cómo poner esto? Dios no nos dio la sabiduría y la estrategia para ponerla. Fue Dios, el Espíritu Santo de Dios, que obró en nosotros para hacerlo. Escucha, tiene que agradarte eso. Dios te usó. Yo siento que no lo estoy logrando. Escucha, Dios podría haber dicho que te daba fuerza y lo hizo. Dios le pudo haber dicho a los discípulos que daré estrategia para rodear el monte y lo haría. Pero Dios llegó un poco más lejos. Jesús lo mira a los discípulos y le dice, no solamente te daré fuerza, no solamente te daré estrategia, sino que te daré poder sobrenatural. No le dice, te voy a ayudar a cruzar la montaña, te voy a ayudar a rodearla. Le dice, voy a ayudar, voy a decirte que con tu fuerza, con el poder del Espíritu Santo, los montes se van. ¿Sabe por qué? Porque no se trata del monte, nunca se trató de la montaña. Tu vida nunca se trató de los caminos que se te pusieron delante de ti. Tu vida y mi vida siempre se trató de Dios dándonos todo lo necesario para vencer, que Dios nos dé una victoria. Santiago dice, Elías era sujeto a pasiones como todos nosotros, pero oró fervientemente. 3 años y 6 meses no llovió. Y luego oró, y llovió y la tierra dio fruto. Ahora tú y yo somos sujetos a pasiones. Tú y yo somos sujetos a debilidades. Tú y yo tenemos miedos, dudas, preguntas. Todos las tenemos. Que no te mientas que está al lado tuyo, las tienes. Las tengo. Tengo mis miedos. Tengo mis cosas que mejorar. Tengo mis cosas que cambiar. Tengo gigantes que se me paran delante. Pero ¿sabe qué? Nunca se trató de la montaña. Muchas veces en nuestra vida como iglesia se nos ha parado la montaña adelante. Y quisimos escribir una historia entre nosotros y la montaña. Y Dios dice, nunca se trató de la montaña. La historia debe ser entre tú y el Espíritu Santo. La historia de nuestra vida no se relata por las cosas que nos fueron frenando, sino por las victorias que Dios nos fue dando. Nuestra historia de vida no es decir, bueno, yo tenía problemas y ahora tengo otro problema y se me paró un gigante y me venció y caí. No, nuestra historia de vida es esto. Yo no le he dado a vosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, a fin de que creas, a fin de que lo logres, a fin de que lo hagas, al
herramienta. Siempre me gusta acelerar a algunos. Nos trajo una comida para compartir. Y acá no había nada, no había instrumento, estábamos trabajando en eso todo. Y me encantó lo que hizo. Creo que pasó casi que desapercibido. Algunos, pero a mí no. Ella le dijo a Jonah, con este momento quiero saber algo. Se sentó en medio de Jonah y mío y dice, contame todo, quiero saber cómo fue la historia de cómo sucedió esto. Pero luego de eso dijo, ¿sabes por qué quiero saberla? Porque estuve toda la noche llorando. Porque ¿sabe qué? Somos una iglesia muy pobre. Pero nunca se trató de nosotros. ¿Sabe qué? Ustedes muchos saben que el título de nuestra iglesia que íbamos a poner con Andrea era La Cueva de Abraham. Pero nadie al principio iba a querer entrar con ese nombre. ¿Sabe qué? Somos la Cueva de Abraham. Si mira el que está al lado tuyo, es un ex drogadicto, un ex alcohólico, un ex mentiroso. O una engreída. Miren que estoy mirando todo. Cuando digo eso me miró a mí. O lo voy a decir así. O alguien que no se podía ni hablar con ella. Mira, yo hablo con hermanas que ustedes algunos no lo saben. Hablo con hermanas que me miran y me demuestran su cariño y hablan y se sonríen, que antes no se le podían acercar. ¿Saben? Ayer cuando estábamos trabajando había un conjunto de hombres explosivos. De verdad, yo los conozco. Y yo cuando me quedo en silencio, a veces me caigo, pero otras veces cuando me quedo en silencio, me aparto y lo escucho hablar. Y ayer, todos los que estaban trabajando aquí, poniéndose el brazo, acá estaba Jonathan, Nico, estuvo Marcel, José estuvo un tiempo con nosotros, en el baño estaba Gabriel, estaba Luis con la electricidad, estaba Cristian, no me quiero olvidar de ninguno, estaba Hugo, y yo me aparté por un momento, estuvo un rato Enrique con nosotros, estuvo un rato también Fernando aquí, y yo los miré, lo aparté un ratito, estuvo Seba colgado del pretil, sí, Televisa, colgado del pretil. Y yo los miré y dije, estos hombres son explosivos. Y ellos no saben que cada vez antes de salir a trabajar, tengo un tiempo de oración, Señor. Demuéstrame que el Espíritu Santo de Dios está en ellos. Y créanme que me sumo. Si en otro tiempo este grupo de varones estuviera trabajando juntos, sin recibir una paga, hubiéramos terminado un problema. ¿De verdad? Pero somos la cueva de Adonai. Y el Espíritu Santo de Dios hizo algo diferente. Hizo algo grande en nuestra vida. Y ahora yo veía hombres explosivos siendo manuables. Yo veía personas explosivas disfrutando, riéndose, preparando, gozándonos. Y me guardo los mensajes que me mandan personales. Hombres y mujeres transformados por Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca se trató de nuestro carácter, de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría, ni siquiera de nuestro dinero. Cuando nosotros recién empezamos aquí, el 94% a los que les gustan los porcentajes de la iglesia, ninguno tenía trabajo. ¿Sí o no? No tenían trabajo. Ahora yo creo que hay muy poquitos sin trabajo. Algunos tal vez dicen, no, yo me parece que no voy a trabajar más, voy a hacer un negocio. ¿Saben por qué? Ahora mira todo a tu alrededor lo que ha hecho Dios. Nunca se trató de montaña. Porque la historia de Dios no era de la montaña. No se trataba de la cueva de Adullam. La cueva no tenía nada de diferente. Lo que se trataba es que ahí adentro había hombres y mujeres debilitados. Ya estaban cansados de perder, cansados de frustrarse, cansados de no
vida, pero había algo dentro de esa cueva, el Espíritu Santo de Dios, que le había dicho: yo le voy a dar sabiduría, yo le voy a dar conocimiento, pero también le voy a dar poder para que pueda vencer. Escucha, uno de los que estaban en la cueva de Adulam, que era uno de los deudores como nosotros, dice que un día peleó tanto, esto lo dice la Biblia, peleó tanto con su espada que la espada le quedó pegada a la mano, no se la podía soltar. Imagínate, ¿habrá sido que él tenía fuerza? ¿Habrá sido que él estaba preparado? ¿Saben de dónde salió ese hombre? De una cueva de deudores. Un hombre como tú y como yo. Pero la espada le quedó prendida. Uno de ellos persiguió a un león y lo mató a la nieve. Esos eran los escuderos de la ley. Y nosotros miramos y decimos: sí, pero era para ellos. No, escuchen, vean su vida pasada. Forasteros, mentirosos, deudores, tramposos. No vale decir presente. Esa era el ejército del rey David. ¿Y sabe qué? Ese es nuestro ejército hoy en día. Cuando llegamos aquí, nadie daba nada por nosotros, ¿sí o no? Este lugar, los que lo conocen, nadie daba nada, no pasaban ni siquiera por acá al frente. Algunos me decían: me daba miedo pasar por aquí al frente. Pero Dios no se proveyó de lo que éramos, sino de su Santo Espíritu. Y dijo: daré luz donde hay tiniebla, daré fuerza donde no hay ninguna, daré fruto donde hay sequedad, transformaré corazones donde nadie ha depositado confianza. Ahora escucha, es tiempo de mover los montes, es tiempo de mover las montañas. Escucha, Dios ya te ha provisto de autoridad. Si ustedes son portadores del Espíritu Santo, pondrán la mano a los enfermos y van a sanar, van a orar por los necesitados.